¡Hermanos! Este pequeño pingüino con el color de un tigre aprendió Kung Fu para proteger a sus amigos. Y esta vez tendrá que viajar en busca de un científico que lo ayudará a salvar a todos los animales de su isla. ¿Qué va a hacer? Todo inicia cuando conocemos a los defensores de la jungla, un grupo de amigos que buscaban proteger a todos los animales del lugar. Y este valiente equipo estaba conformado por un valiente tigre llamado Morris, Gilbert, que era el cerebro del grupo, un aguerrido pescadito, una adorable murciélaga que era la novia de Gilbert, el musculoso gorilón y un par de ranas que querían unirse al equipo. Esa noche vemos que el científico Gilbert, que vivía junto a su murciélaga, se despide de todos sus trofeos antes de irse a dormir, demostrando que vivía obsesionado con ganar más y más trofeos. Poco después, mientras todos duermen, vemos que un malnacido castor dientón llamado Henry les ordena a los otros castores que sobrevuelen y lancen un poderoso líquido rosa con la intención de causar daño en la jungla. Al día siguiente, un animalito que va a orinar causa una explosión y cuando despierta a todos para avisarles que tiene una orina explosiva, el ñoño de Gilbert se da cuenta que hay una sustancia rosa que al hacer contacto con el agua explota. Si vierto aunque sea una gotita. Y en ese momento Gilbert les cuenta que el creador de esa sustancia era un armadillo científico llamado Albert, que creó ese líquido por error mientras intentaba crear un poderoso fertilizante. Y cuando los defensores de la jungla observan el lugar, se dan cuenta que el líquido rosa estaba esparcido por toda la jungla, y para empeorar las cosas, Gilbert les dice que la lluvia llegaría dentro de un mes y destruiría todo el lugar. Entonces les sugiere encontrar al científico Albert para que les dé un antídoto contra esa sustancia, pero como nadie sabe dónde encontrarlo, Gilbert les dice que la única que podría saber dónde se escondía era su hija llamada Camelia. Mientras tanto, el malvado Henry le advierte a su equipo de villanos que debían impedir a toda costa que los defensores encuentren al científico Albert, porque no quería que nadie arruine sus planes para destruir la jungla. Y volviendo a los defensores, vemos que estaban viajando en un globo balsa junto a las ranas, y en eso sus malvados enemigos que iban tras ellos le disparan a su globo porque querían hundir la balsa, y tras varios intentos el agujereado globo por fin comienza a descender, así que cuando nuestros héroes se dan cuenta comienzan a aligerar la carga lanzando todo por la borda, y aunque incluso se deshacen de las bananas del gorila, vemos que no es suficiente porque igual siguen cayendo a un lugar nevado. ¡Estamos cayendo en picada! Por otro lado conocemos a Camelia, un armadillo que se escabulle en la guarida de unas pequeñas criaturas intentando robarles un sagrado tótem de madera. Y justo cuando logra conseguirlo, vemos que la nave de nuestros protas se estrella en el lugar, despertando a todas las criaturas que terminan descubriendo a la ladrona. Entonces Camelia escapa a toda prisa y ya en la superficie demuestra que era muy buena para la batalla, porque se enfrenta sin problemas a todas estas aguerridas criaturas, mientras que los defensores no dejan de mirarla, en especial Morris, que la ve con cara de tonto. En eso Camelia se acerca a él para recuperar su mano postiza, y cuando él se la regresa, el equipo se entera que Camelia se dedicaba a recuperar los tótems robados para devolvérselos a sus verdaderos dueños. Después los defensores le piden a Camelia que los guíe hasta donde estaba su padre Albert, ya que él era el único que podía ayudarlos a crear un antídoto contra la sustancia rosa para salvar la jungla. Pero ella les confiesa que hace muchos años esa sustancia hizo que se separaran, y desde entonces él se fue al desierto y Camelia no volvió a verlo. Pero como ella quiere ayudar a los defensores, les dice que iría con ellos en busca de su padre. Mientras tanto, las ranas se adelantan y descubren que los malvados villanos estaban poniendo una trampa para atrapar a sus amigos, así que corren intentando detenerlos. ¡Se cancela! ¡Se cancela! Pero como gritan tan alto, terminan provocando una fuerte avalancha que los envuelve en la nieve haciéndolos rodar cuesta abajo. Y como nadie logró ver a sus enemigos, los protas comienzan a desconfiar de las ranas porque creen que solo quieren hacerse los importantes. No estamos mintiendo, había dos tipos muy malos que los querían enterrar en la nieve. Sí, pero su historia no es tan creíble.
Después los defensores construyen una balsa con un trozo de hielo y luego de navegar durante varios días, el enamoradizo Morris intenta acercarse a Camelia, pero las cosas no salen nada bien. Así fueron pasando los días en los que la balsa comenzó a derretirse debido al calor y vemos que los defensores ya lucían bastante debiluchos y en eso Gilbert engaña al hambriento gorila diciéndole que al llegar encontrarían bananas y él comienza a empujar la balsa a toda prisa. Y al llegar a tierra firme el equipo debe cruzar un árido desierto bebiendo la poca agua que lograron purificar y cuando las ranas se adelantan encuentran un paradisíaco oasis, pero descubren que su manantial había sido envenenado por los infelices villanos y mientras corren a advertirles a sus amigos, los babosos villanos se dan cuenta que necesitaban también el agua, así que la limpian y cuando los defensores la beben y ven que no pasó nada, comienzan a pensar que las ranas estaban inventando enemigos imaginarios para demostrar que son útiles. Chicos, en verdad queremos creerles, pero deben admitir que es algo exagerado. A la vez, Camelia encuentra un mensaje codificado de su padre donde le pedía que siga el resto de pistas para encontrarlo, y de esta manera el equipo emprende un viaje por el desierto sin saber que los villanos seguían siguiéndolos de cerca. Así fueron pasando los días, y cuando las ranas quieren advertirle al equipo que los villanos estaban cerca, ninguno logra verlos porque estos infelices terminaban escondiéndose muy bien, por lo que ya nadie del equipo cree en las ranas embusteras. Pero allá arriba hay un Dios que todo lo ve. Y tras un largo recorrido el equipo por fin llega hasta un bosque donde deben enfrentarse a un agresivo oso panda que luchaba muy bien. Y cuando el guerrero tigre utiliza su poderoso Kung Fu, Camelia observa bien al panda y se da cuenta que es un robot creado por su papá, así que lo derrota fácilmente con un golpe desde abajo. Y en eso aparece su papá Albert, que está muy preocupado porque destruyeron su pandita, y como prácticamente ignora a Camelia, ella se presenta con Albert, que al verla recuerda todo lo que pasó, y resulta que cuando ella era pequeña perdió su brazo debido a la sustancia rosa que él había creado, así que el armadillo decidió quemar toda la sustancia que preparó, y tras fabricarle una pata nueva, Albert escapó porque sentía que le había fallado a su amada hija. Entonces ambos se abrazan y luego los defensores le explican que la jungla corría peligro debido a la sustancia rosa y que necesitaban un antídoto suyo para salvarla antes de que lleguen las lluvias. Y el armadillo les responde que puede ayudarlos, pero para lograrlo necesitaba preparar un antídoto especial con un extraño ingrediente. Mientras tanto vemos que el malvado castor Henry estaba muy contento al ver que la lluvia ya estaba cerca y cuando uno de sus empleados reacciona, Henry lo hipnotiza nuevamente utilizando su cetro mágico. Volviendo a los defensores, Albert les dice que para ayudarlos necesitaba conseguir un extraño ingrediente que solo se encontraba en un lugar muy peligroso, y al llegar ahí se enteran que aquel ingrediente era un cuajo especial con el que los lugareños preparaban queso. Así que luego de distraer a los guardias perrunos, el equipo se escabulle en unas cuevas donde se separan buscando el cuajo, y al ver que todos estaban entretenidos en una ceremonia especial, aprovechan para robarse el cuajo, pero cuando están escapando los guardias terminan delatándolos y tras una larga persecución el equipo logra huir con el cuajo. Luego Albert les dice que podrían escapar atravesando la tierra en un túnel que él construyó y cuando están yendo hacia ahí aparecen los villanos y les roban el cuajo, así que los defensores se unen y tras recuperarlo capturan a los villanos y al verlos todos se disculpan con las ranas por no haberles creído que unos villanos estaban persiguiéndolos. Vaya, es fabuloso, ¿no? Después todos llegan al túnel donde Albert los transporta hacia el otro lado de la tierra y tras un accidentado viaje por fin llegan a la supuesta salida del túnel, pero el torpe Albert recuerda que nunca terminó de construir la salida. Y al escuchar esto uno de los villanos envía un ave parlante para informarle al malvado Henry que los defensores estaban atrapados y el infeliz castor se alegra al enterarse que no podrían detenerlo porque la lluvia ya estaba muy cerca.
¡Malnacido! Mientras tanto, el equipo cree que todo está perdido, así que Morris decide declararle su amor a Camellia, y para sorpresa de todos, resulta que ella también se enamoró de él desde la primera vez que lo vio, y solo estuvo actuando muy raro porque él la ponía muy nerviosa. Eso es, ese es mi chiquillo. Por su parte, el hambriento gorilote comienza a golpear el túnel porque le desesperaba la idea de no volver a comer bananas. Y para buena suerte, esto hace que el techo del túnel se derrumbe, abriendo una salida por la que los defensores pueden escapar. Así que el equipo va rápidamente al laboratorio de Gilbert, donde el armadillo Albert por fin puede preparar el antídoto para la sustancia rosa que haría regresar todo a la normalidad. Y luego quieren ir a una fábrica para esparcir el antídoto en avionetas, pero ahí descubren que el malvado castor Henry tenía esclavizados a otros castores. Entonces el armadillo le reclama por estar utilizando la sustancia rosa que él inventó, y Henry le confiesa que planeó destruir toda la jungla porque así todos se quedarían sin hogar y él se haría millonario vendiéndoles unas cabañas que fabricó a todos los pobladores. Y en eso nos enteramos que hace muchos años el castor fue a todas las conferencias de Albert y en una de esas descubrió la poderosa sustancia rosa, así que una noche entró a su laboratorio para robársela, pero fue descubierto por Camellia, que mientras intentaba recuperar la sustancia terminó muy malherida del brazo, y como el castor solo pudo escapar con la mitad de la fórmula secreta, comenzó a buscar a alguien que lo ayude a replicarla. Y como vio que Gilbert estaba obsesionado con ganar más y más trofeos, Henry hizo todo lo posible para que ganara muchos más, así el baboso de Gilbert terminó de recrear la otra parte de la fórmula que necesitaba el dientón. Y al escuchar esto, Morris decide apoyar a su amigo y enfrentarse al malvado Henry y a su ejército de castores, descubriendo que cuando los golpeaba dejaban de estar hipnotizados. Así que los defensores comienzan a deshipnotizar a todos los castores que pueden, mientras que el armadillo intenta llegar hasta unos inmensos tanques para preparar una gran cantidad de antídoto. Por su parte, los atemorizados animales de la jungla ven que todo comienza a explotar a su alrededor, así que deciden abandonar sus hogares para escapar. Y volviendo a los defensores, vemos que ellos dan la talla porque continúan enfrentándose valientemente a los castores, mientras que el armadillo está a punto de terminar con la preparación del antídoto. Y como Henry ve que estaba perdiendo la batalla, saca su as bajo la manga e invoca a su mejor guerrero, un gigante castor tetudo que era prácticamente invencible. Y cuando Camellia observa que estaba por aplastar a Morris, decide organizar a todos para que llenen el antídoto con varios aviones, mientras que ella corre a rescatar a su amigo, y cuando Camellia logra golpear al gigantón, vemos que solo lo hace enfurecer. Por su parte, el equipo alista todas las avionetas con el antídoto, pero cuando están por escapar, el infeliz Henry les impide salir, y cuando está por hipnotizar a los defensores, aparecen los castores deshipnotizados y rompe su cetro rebelándose contra él, mientras que Camellia y Morris lanzan al gigantón contra él y ambos terminan siendo aplastados. Y de esta manera los defensores consiguen despegar sus avionetas repletas del antídoto y lo terminan esparciendo por toda la jungla, y los pobladores se ponen muy felices al ver que lograron salvar su hogar. Y luego de esta aventura el equipo se reúne para reponer fuerzas y finalmente Camellia le dice a Morris que quería quedarse para siempre junto a él. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado este resumen. Si ustedes quieren ver la historia de un pueblo que está siendo sometido por abusones y que la única esperanza es una niña con poderes mágicos que tendrá que cuidar al último dragón con vida en la tierra, pueden darle clic aquí y ver el resumen de Guardiana de Dragón.